Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Hoy de entrada queremos dar nuestras condolencias a el país, a la institucionalidad y a la familia del señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Su fallecimiento, de verdad que lo lamentamos profundamente. Nuestro invitado hoy, y que tiene que ver con este tema de lo militar, es el doctor Luis Alejandro Ramírez Londoño, quien fuera el director administrativo de la Justicia Penal, Militar y Policial en Colombia. Doctor Alejandro Ramírez, bienvenido. Gustavo, muchas gracias por invitarme a tu programa, manifestándole las condolencias a la familia del señor ministro, al gobierno nacional, por supuesto a los miembros de la fuerza pública, por la pérdida y la partida del señor ministro. Doctor Ramírez, usted logró reunir a la justicia penal militar que estaba atomizada en diferentes despachos de la ciudad de Bogotá y que tenía como una especie de descontrol, digámoslo así, por no encontrarse en un solo lugar. Y es así como usted, de una manera importante, que dará de qué hablar durante muchísimos años, logró inaugurar el Palacio de la Justicia Militar y Policial. Laura Rocío Prieto Forero, si no estoy mal, que era teniente de fragata. Bueno, cuéntenos sobre eso. ¿De qué se trata este palacio? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, lo primero que hay que contarle a la audiencia es que teníamos el instructivo del señor presidente de la República del fortalecimiento del fuero penal militar para cumplir con la garantía de la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Y en ese sentido, cuando llegamos encontramos una obra que no había podido terminar la nación y nos abocamos a terminarla para poder reunir todos los despachos de la jurisdicción que, como usted bien lo dice, se encontraban atomizados, y todo con el fin de hacer la transición de un sistema inquisitivo donde los jueces penales militares investigan y juzgan en los procesos a un sistema acusatorio donde tenemos una fuerza de investigadores y unos jueces que se dedican exclusivamente al juzgamiento. Y por esa razón dotamos este edificio de los últimos implementos en materia de tecnología. Es un edificio inteligente, que tiene las mejores audiencias y salas para hacer las audiencias de juicio en todo el país, donde tenemos la posibilidad de reunir nuestro equipo de investigadores si se llega a implementar este sistema penal acusatorio, para que ellos todos tengan la capacidad y los lugares y desarrollar sus tareas de manera mucho más fácil y ágilmente. Y esto para darle las garantías al colectivo social de que se separan estas funciones, de que se cumplen los principios del debido proceso y de que vamos a garantizarle a los miembros de la fuerza pública la seguridad jurídica para el mejor desempeño en las operaciones en tierra. Bueno, yo creo que esto fue un gran inicio, pero bueno, lamentablemente usted salió del cargo y ¿qué pasa de ahí en adelante, doctor? ¿Cómo sigue ese tema de la justicia penal militar y policial? Bueno, Gustavo, la decisión del ministro se acata, él decide hacer una renovación. Esperemos que los cambios que veníamos implementando en materia de hacer esta realidad, de que se implemente el sistema de la justicia penal militar, el sistema penal acusatorio para los miembros de la fuerza pública. Nosotros veníamos desarrollando unos cambios organizacionales, resolviendo unos problemas de unas vacancias en los despachos muy importantes. Veníamos también implementando lo que es la virtualidad para la jurisdicción. Ya habíamos conseguido unas donaciones de unos servidores para poder allí guardar todos los procesos, digamos, de forma virtual, todos los procesos que se desempeñan en la jurisdicción. Había unos cambios muy importantes
y hemos recibido con especial felicidad el que el gobierno nacional camine hacia la creación de la unidad administrativa especial para la justicia penal militar y policial, porque eso realmente le da una autonomía y le permite cumplir y le permite dar esa garantía de imparcialidad al colectivo social, obviamente dotarse de sus propios recursos para su funcionamiento, y yo creo que vamos en el camino correcto en materia del fuero, esperando que el gobierno del presidente Duque cumpla esa promesa de darle seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública. Doctor Ramírez, uno cuando oye hablar de la justicia penal militar parece una justicia muy frágil, tanto por el tema de credibilidad en algunas áreas como por la falta de dientes para circunstancias muy especiales de casos que hemos tenido en los últimos días, en los últimos meses, donde muestra una fragilidad enorme esa justicia. No tiene como el tesón, no tiene la capacidad de asumir, o estamos equivocados. Lo ha sido, Gustavo. Ha sido una justicia que ha golpeado inclusive el mismo gobierno en muchas ocasiones. Ha cometido unas decisiones que van en detrimento de la jurisdicción. Nosotros habíamos perdido la competencia inclusive para el juzgamiento de algunos de los delitos que presuntamente sucedían en los operativos, los que habían pasado a la jurisdicción ordinaria. Eso había sido un golpe a la jurisdicción muy fuerte. Cuando yo llegué, Gustavo, encontré una jurisdicción con un tribunal superior militar fuertemente golpeado. Hoy solamente tiene 3 magistrados de 12 que deben desempeñar esa labor, por lo cual la segunda instancia se encuentra sumamente congestionada. Aún hoy no se han surtido más de 60 plazas en los juzgados y de los secretarios que nos hacen falta para que estos jueces puedan acometer su labor, una labor muy compleja. Como le digo muy bien, estos jueces hoy investigan y juzgan. Dios mediante, implementando el sistema penal acusatorio, estas funciones se van a partir y va a haber investigadores para ello y los jueces exclusivamente dedicados al juzgamiento. Se necesita surtir estas plazas para poder implementar el sistema y que la nómina pueda partirse unos miembros de la jurisdicción a implementar el sistema penal acusatorio y los demás a descongestionar. Se necesita que se complete el Tribunal Superior Militar y que estén allí sus 12 magistrados para que la segunda instancia pueda abocarse con todas las garantías para los miembros de la fuerza pública y los miembros del colectivo social. Este es un llamado al gobierno nacional para que le demos esa garantía de la seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública. ¿Qué se debe de hacer entonces, doctor Ramírez? Bueno, lo primero, explicar muy bien de qué se trata la jurisdicción. Yo me había dado cuenta que muchos de los operativos, la prensa criticaba fuertemente la labor de nuestros jueces, inclusive desde el mismo ministerio algunos funcionarios inmediatamente radicaban en la fiscalía la investigación de estos casos, cuando realmente los jueces hacen el análisis de competencia y llevan estas instrucciones de estos casos. Lo primero, dar una buena explicación de lo que se trata el fuero, tener una estrecha comunicación con la academia para que podamos formar abogados que se dediquen a la protección y a la defensa jurídica de los miembros de la fuerza pública. Yo lo que veo es que hay una actividad de algunos alcaldes, a veces es vergonzante sobre la jurisdicción. Muchas veces uno encuentra alcaldes que contrarían las necesidades de la fuerza pública, aun cuando reconocen que hoy nos faltan miembros de la fuerza pública por esta sentencia del Consejo de Estado que nos ha dejado en menor número. No se puede atacar a la fuerza pública cuando se está en la administración, porque se hace parte de una sola institución que es el Estado colombiano. Entonces, lo que tenemos primero es que armonizar estas políticas, seguir adelante con la implementación legal del sistema penal acusatorio, eso es una ley que existe hace 10 años, y llevar a cabo esta realidad para los miembros de la fuerza pública, porque les va a ayudar a que los operativos sean precisamente totalmente transparentes, de que no se los vuelvan a cuestionar, como muchas veces lo han hecho algunos sectores de la política nacional. Y lo más importante, Gustavo, que se pueda cumplir los índices de justicia y acceso a la justicia en Colombia, porque Colombia tiene que mejorar su sistema judicial. Es un imperativo para poder cumplir los postulados del Estado Social de Derecho y a nivel internacional lucir como una nación en desarrollo con plena vigencia de las garantías para los asociados.
Doctor Alejandro Ramírez, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con usted y con nuestros televidentes. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. Doctor Alejandro, en esta segunda parte de Cámara Abierta, queremos preguntarle cuál es la historia de la justicia penal militar en Colombia. Bueno, lo primero, Gustavo, esta fue una jurisdicción que fundó el libertador Simón Bolívar desde Quito, en Ecuador, y tiene más de 200 años ya de existencia. En Colombia, en su desarrollo más reciente, hay que recordarle a todo el país que el padre de la oralidad en Colombia es la justicia penal militar. Aquí se desarrollaban juicios de guerra y se agotaban de una manera muy expedita. Y el primer llamado que hicimos precisamente en ese tránsito al sistema penal acusatorio era recordarle a nuestros jueces que nosotros tenemos todo el conocimiento para poder sacar procesos de manera muy expedita y que sean transparentes. La justicia, cuando es pronta, es justicia. Si nuestra fuerza pública tiene las garantías judiciales para poder desempeñar sus operativos en pleno cumplimiento de la norma y que un juez con conocimiento del desarrollo de esos operativos se ocupe precisamente de darle un parte de transparencia y de claridad de lo que sucedió a las partes involucradas, podemos realmente decir que nuestro colectivo social estará tranquilo con estas operaciones y respaldarán cada vez más la labor y la misión de nuestra fuerza pública. Un fuero que cumple más de 200 años de existencia, sosteniendo nuestras instituciones en una de las democracias más sólidas del continente, como lo es la democracia colombiana, Gustavo. Bueno, José Alejandro Ramírez es abogado. Cuéntenos un poquito de su vida, de su formación académica, de su formación en el área laboral. Gustavo, yo soy hijo de Antonio Ramírez, Marilena Londoño. Mi papá Antonio fue una persona militante del Partido Conservador, acompañó al presidente Uribe durante la gobernación de Antioquia y luego fue asesinado a manos de miembros de los paramilitares. La familia sufrió esta terrible pérdida. Yo estaba de 18 años, apenas empezando mi carrera de Derecho, una vocación de servicio público que le heredé a él. Desempeñé, gracias a Dios, pude terminar mis estudios, hice mis posgrados en la Universidad de los Andes, fui becado en la Universidad del Rosario para terminar mi carrera de abogado. Soy un magíster en administración de la Universidad de los Andes. Tengo mis empresas, obviamente, por la labor y la herencia que tuve de mi papá y de mi abuelo en el trabajo en el Magdalena Medio. Me encanta el derecho administrativo. He ayudado en diferentes procesos democráticos en Colombia, el partido, el Centro Democrático. Me gusta muchísimo ayudar a los miembros de la fuerza pública y he tenido esta genuina inclinación por poder permitirle a los colombianos que nadie tenga que sufrir lo que mi familia sufrió. Me parece terrible cuando la violencia y los índices de violencia aumentan en Colombia y me parece que nos podemos juntar todos los colombianos y hacer este consenso para que desarrollando a la nación, garantizando las condiciones de trabajo para todos, de educación para todos, podamos ser un país en el entorno internacional que cada vez más brille. Pero mi doctor Alejandro, usted también es periodista. Lo hemos visto en cadenas muy importantes de los medios, haciendo una labor muy importante como analista, político y bueno, muy acertado, por cierto. Cuéntenos sobre Gracias, esto, por favor. Gustavo. Yo inicié esta carrera en el periodismo. Yo no soy periodista, pero muchas personas creen que lo soy. Yo inicié en Cable Noticias
en una invitación que me hicieron algunos amigos para hacer análisis político. Fue una experiencia muy bonita, fue mi primera experiencia en la inmersión en el tema del periodismo, en el análisis político. Luego pasé a RCN, donde recibí unas importantes lecciones en la radio. Entonces ya venía de televisión, pasé a radio y he tenido la oportunidad, algunos amigos me han llamado a escribir columnas y he tenido esta oportunidad maravillosa porque escribir columnas es un ejercicio muy exigente. Se debe leer mucho, se debe estar muy actualizado, se deben causar muy bien las emociones para transmitirle al lector un placentero momento y de verdad dejarle unas inquietudes que le sirvan para poder observar desde otra óptica el acontecer nacional. Entonces, he tenido estas tres posibilidades en televisión, radio y prensa y medios escritos, y la idea es seguir haciéndolo, muy al ejemplo de lo que fue la vida de este insigne personaje que fue Álvaro Gómez Hurtado para nuestra nación, que también mudó del periodismo al análisis y a la política. Bueno, eso ha sido algo importante en su formación como analista. Y acuérdese que en Colombia, según un fallo de la Corte Constitucional, cualquiera es periodista. El periodismo se convierte en un oficio más que en profesión. Así es, Discutible, Gustavo. pero hay Es que una pasión. respetarlo. ¿Cómo ve usted a Colombia? Ya que usted es analista, ¿cómo lo ve? ¿Qué hay de cierto en tantas cosas que se oyen en los mentideros políticos? Gustavo, lo primero es que Colombia está pasando por un difícil momento, por supuesto desde el punto de vista sanitario. Nosotros teníamos un sistema de salud donde había unas EPS, precisamente en un estado muy crítico y muy coyuntural, donde el gobierno del presidente Duque había hecho unos esfuerzos y había invertido unos recursos para salvar muchas de esas EPS. La deuda con la salud era muy grande. Y en ese momento donde muchas veces se burocratizaba el sistema de salud, nos llega este COVID y empieza a afectar además con la migración de los venezolanos que los tuvo que atender el sistema de salud por las decisiones judiciales. Y se generó precisamente un déficit en este sistema y llega en este momento, un momento muy inoportuno para nosotros del COVID. Tenemos que unirnos todos con mucha responsabilidad y fíjense ustedes cómo se ha afectado la economía. Entonces, la segunda preocupación más grande de Colombia hoy en día es cómo recuperamos nuestra economía. Una economía de un país que venía mostrando cifras de crecimiento por décadas muy bien vistas desde el entorno internacional en materia de la recuperación de la inversión. Y lo que veíamos en Colombia en esta franca recuperación lo tenemos que volver a tener. Nosotros no podemos dejarnos afectar al punto de que nuestra economía llegue a estos términos deficitarios. Por eso el llamado a los alcaldes y a la administración pública a que haya un consenso en que no se sigan prolongando los cerramientos que afectan no solamente al sector de los servicios, sino al sector de la manufactura. Hemos tenido un importante impulso en el sector de la infraestructura. Es muy importante un tercer nivel, Gustavo, que es el de la seguridad. Recuerde usted que cuando se afecta el empleo, lo segundo que se va a afectar inmediatamente es la seguridad. Y lo que vamos a ver es más inseguridad, porque al afectarse precisamente la economía y el empleo, estas personas acuden a otras vías para procurarse su existencia, su subsistencia, y eso es muy grave para nosotros. Colombia es un país que viene creciendo en institucionalidad. Necesitamos garantizarle a los ciudadanos la seguridad para que precisamente puedan desempeñar sus labores, para que siga viniendo la inversión y los flujos cuando cada vez vean un país mucho más seguro. Colombia viene superando ese lastre del narcotráfico, pero nos dejaron otra vez con un contingente de hectáreas sembradas de coca que nos ha vuelto otra vez y nos ha sumido en el microtráfico. Colombia tiene que superar esta situación y este es un encargo para las familias, que cada vez más seamos más serios con el crecimiento de nuestros jóvenes y evitemos estos ambientes peligrosos para ellos. La educación, Gustavo, el cuarto de nuestros análisis. Colombia ha venido fortaleciendo su sistema educativo y ha hecho unas inversiones muy grandes para ello. No obstante, es el renglón de la economía que más recibe recursos del sector central. Hay que seguir en ese esfuerzo.
Colombia tiene una generación de jóvenes que, como bien lo decía el presidente, hoy es más del 70% de los habitantes de nuestro país, donde tenemos que procurar que esos jóvenes terminen su educación, no solamente su educación universitaria, sino que ojalá tengan unos posgrados que les permitan llegar al torrente de la economía, a mejorar mucho más nuestra actividad. Ese es el compromiso que tenemos que tener los colombianos y evitar estas polarizaciones para poder llegar a una nación desarrollada. Bueno, doctor, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos nuevamente en la recta final de Cámara Abierta. A denunciar facilita la denuncia. Me robaron y denuncié. A mí me extorsionaban y decidí denunciar. A denunciar crece. Ahora usted puede denunciar más delitos, sin filas y en pocos minutos. Hurtos, falsedad en documento público y privado, estafa. Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bueno, ya en la recta final de Cámara Abierta con el doctor José Alejandro Ramírez Londoño, abogado y una persona analista de todo este tema político y jurídico del país. ¿Cómo ve usted este tema ahorita de las revocatorias y particularmente la de Medellín, que tiene que ver mucho con su tierra natal? Me parece que es un ejercicio de participación democrática que es muy importante que el país pueda contar con él. Sabemos todos que estamos en un momento complejo como ha sido el COVID, pero no se pueden suspender las garantías de la democracia por ninguna razón. Y lo que hemos visto es que hay un inconformismo, las encuestas recientes así lo demuestran, con algunas de las gestiones de las principales capitales de Colombia, particularmente Medellín, Bogotá y Cali, ¿cierto? Yo lo que diría es que hay que escuchar a estos ciudadanos y el motivo del inconformismo, porque realmente uno a veces ve a estos alcaldes con algunas políticas improvisadas que están generando traumatismos más allá de la salud de los colombianos y de estos ciudadanos. Lo digo por los ciudadanos de Medellín, por supuesto por los de Bogotá y Cali. He visto un desempeño mejor, por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, que nos ha dado un ejemplo en Colombia y lo han hecho muy bien. Creo que es importante que los colombianos asistan a las urnas para poder decidir sobre el futuro de estos mandatarios, a vez que esto nos lo permite la Constitución política y que además encuentra uno, Gustavo, que para la reactivación es muy necesario que se genere ese consenso. Si los alcaldes no han permitido dar condiciones favorables para que se generen estos consensos y reactivar nuestra economía, necesitamos nuevas administraciones en el país que así lo permita. Pero también desgasta mucho, no solo económicamente, sino también desgasta mucho a la opinión pública. Bueno, ya ellos lo eligieron y tienen que asumir que todo el tiempo que les reste, pues tienen que afrontarlo. ¿Por qué no hicieron algo en el momento mismo que se estaban dando las elecciones? Pues es el pensamiento de un ciudadano a pie como yo. Gustavo, pensemos en la reactivación. Los colombianos tenemos que concentrarnos en cómo volver a la vida y cómo garantizar la subsistencia a todas nuestras familias. Cada vez más el ritmo de urbanización ha venido aumentando en Colombia y hoy en día más del 80% de los ciudadanos se encuentran en las ciudades. Y hablando del tamaño de las ciudades, por supuesto Medellín, el área metropolitana del Valle de la Aburrá, Bogotá, una ciudad-región, como lo hemos venido reconociendo en los diferentes planes de desarrollo. Necesitan unas administraciones serenas, dedicadas al tema de la reactivación, muy conscientes de que solamente preocupándonos en que las ciudades recuperen su dinamismo, rápidamente vamos a salir todos adelante como nación. Si uno a veces escucha a estos alcaldes que no solamente atentan contra las situaciones de la economía, el comercio de sus ciudades, sino que adicionalmente desconocen las instancias del gobierno, la misma fuerza pública. Lo que tienen los ciudadanos
en su responsabilidad, es tratar de reenderezar el rumbo. Recuerde usted que la Constitución del 91 cambió estos mecanismos de democracia participativa y hoy se radican en los ciudadanos hacerles control a los mandatarios. Entonces esperemos a ver en qué terminan estas iniciativas. Yo, por supuesto, las apoyo como iniciativas democráticas y ciudadanas y centradas en que necesitamos unas administraciones conscientes del papel de la reactivación para todos nosotros. Bueno, pero le echamos mucho la culpa también a los alcaldes y a los alcaldes les toca asumir también las consecuencias de las políticas que toma el gobierno central. Y un ejemplo de ellos es la inseguridad que vive el país hoy por cuenta de la cantidad de extranjeros, de venezolanos exactamente, que han llegado a deteriorar nuestra seguridad nacional. A eso nadie le pone mucho cuidado y todo el mundo trata este tema como un tabú. ¿Qué pasa con eso, doctor Alejandro? ¿Qué hace un pobre alcalde que le toca asumir miles, cientos de miles de personas que llegan a su departamento, a sus ciudades, a robar, a crear, a fomentar la miseria y la inseguridad? Bueno, Gustavo, el tema de la migración es algo que viene golpeando mucho a Colombia. Para este año se ha estimado que va a llegar alrededor de 1.400.000 migrantes a nuestro territorio. Y por supuesto los problemas se van a acrecentar. Pero la administración pública tiene que saber prever cuáles son las medidas para responder. Nosotros tenemos figuras en la Constitución política, la centralización política, la descentralización administrativa. Tenemos al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes. Y entre ellos tiene que haber una colaboración para que todos puedan saber cómo aplacar estos problemas que llegan a la nación. Lo que hemos visto en Colombia lamentablemente es una polarización que ha llegado a estos alcaldes donde hoy hay estas revocatorias que no le han permitido a la sociedad empezar esa reactivación como se hubiese querido. Es muy importante que se coordinen los entes territoriales, nacionales, alrededor de esta reactivación, porque es lo único que nos va a permitir en Colombia seguir una senda de crecimiento. Y esa senda de crecimiento es el desarrollo económico, es lo que va a permitir que se reproduzca la pobreza. Acuérdense usted, Gustavo, que una pandemia le pega más fuerte a los sectores menos, digamos, a los sectores menos favorecidos de la sociedad por las faltas de oportunidades de empleo que se pierden. No solamente el empleo formal, sino el empleo informal. Entonces es muy importante que nos concentremos todos en esto, porque este es el futuro de la nación. Es donde vamos a poder seguir educando a nuestros hijos si tenemos un sustento. Y por eso la importancia de que se coordinen las autoridades administrativas. Usted bien lo dijo, los alcaldes tienen que ser muy conscientes de que esta migración viene, cómo van a coordinar sus políticas con el gobierno central. Usted mismo lo dijo, la seguridad, cómo vamos a hacer para coordinar con el gobierno para que la seguridad se permita. Pero no es cuestionando a la fuerza pública cómo lo vamos a lograr. No es lanzando estridentes declaraciones en medios como lo vamos a lograr. Es concentrándonos a la labor de la reactivación, donde convergen todos los sectores sociales y por supuesto la fuerza pública es un gran sostén de la democracia colombiana. No podemos atentar contra ella y nuestra labor como ciudadanos es rodear los esfuerzos que ellos hacen. Recuerde, Gustavo, cómo ha sido golpeada nuestra fuerza pública por el coronavirus. ¿Cuántos miembros de la fuerza pública se tienen que sacar semanalmente para evitar la expansión de la pandemia dentro de los miembros de la fuerza pública? Entonces son retos mayores los que tenemos como sociedad para tener unos alcaldes en una agenda polarizante e ideológica que puede no ser la agenda que necesite Colombia hoy en día. Concentrémonos todos en la reactivación. Sí, claro, por supuesto, y un saludo muy especial a nuestras fuerzas militares y de policía por su trabajo abnegado en pro del país. Gracias por acompañarnos en este programa de Cámara Abierta. Gustavo, a Cámara Abierta, a las mesas directivas de la Cámara, a su presidente, el representante Germán Blanco, antioqueño. Muchas gracias por tenerme en este programa y esperemos volvernos a ver en un futuro muy cercano. Bueno, nuestro agradecimiento a quienes hacen posible que lleguemos a ustedes. A nuestro productor Alejandro Salas, a Camilo Montañez, a nuestra directora y jefe de prensa de la Cámara de Representantes, la doctora Paola Andrea Rodríguez Sanabria. A todos nuestra gratitud
Y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.